¿Qué nos dice el problema, el ejemplo que vamos a ver? El primer ejemplo de tuberías a presión nos dice diseñar las tuberías de los ramales internos de distribución de agua de un baño según los flujos máximos estimados a partir de unidades de artefactos según la simultaneidad del método Hunter modificado. Las tuberías de un baño de un edificio residencial se conforman por tubos de PVC, como se muestra en la figura. La presión manométrica mínima a la salida de cada artefacto será según la tabla 2.11 nacional, no internacional. Determine la razón de flujo del agua máxima a través de la regadera, de la ducha, inodoro, tanques de descarga según las tablas 2.9 y 2.10. Diámetros de los ramales según las tablas 2.16 y verifique las velocidades máximas y mínimas según tablas 2.3 y 2.4. Presiones adecuadas al sistema según tablas 2.2 y 2.11 y las pérdidas de carga y la presión necesaria en el punto 1, entrada al baño. El punto 1 es este, que lo estoy marcando. El punto 2, aquí lo tengo, es la regadera o la ducha que está saliendo. El punto 3 es la alimentación al tanque del inodoro, ¿sí? Tenemos un punto T, que sería una T, por la forma que tiene ese accesorio. Y nuevamente, obviamente, el punto 1, que es la entrada. Entonces me sitúo aquí en en mi pizarra. Tengo aquí ya el ejemplo. Según el ejemplo me dice que aplique el método, y el método que nosotros vamos a seguir y también vamos a hacer en nuestro proyecto es el método Hunter modificado. Y el método Hunter modificado se basa en el método original, que era del método Hunter americano, que utiliza unidades de gasto, ¿sí? Le asigna unidades de gasto a cada artefacto sanitario, es un peso, y al final relaciona ese peso con el caudal que podría salir de cada artefacto de manera simultánea. Y el criterio que utilizamos y nosotros también vamos a aplicar es el criterio del artefacto más desfavorable. Viendo el ejemplo, resolviendo el ejemplo que ahora vamos a ver, nos vamos a dar cuenta del criterio del artefacto más desfavorable, que es el que debemos manejar, ¿sí? De primera instancia nos dice que utilicemos la tabla 2.11 para determinar la razón de flujo para cada artefacto, o sea, la presión que requiere cada artefacto. Entonces aquí yo tengo la tablita. Entonces aquí me fijo en los artefactos que tengo, ¿sí? Tengo ducha, tengo la ducha, y aquí justo tengo dos, ¿sí? Fíjense, estoy en la tabla 2.11 y tengo que fijarme en la tabla y obviamente en la columna que me dice nacional, ¿sí? Presiones mínima y nacional. De ahí voy a arrancar y voy a ir a ver. Tengo ducha y no importando cuál sea de las dos duchas que elija, la presión mínima va a ser 2, ¿sí? 2 metros columna de agua. Esas son las unidades y entonces cualquiera. Ahora en tema inodoro, hemos visto que estamos utilizando un inodoro con tanque. Entonces podemos utilizar este o este, que son con tanque acoplado o en una pieza, y cualquiera de esos nos arroja un valor de 2, ¿sí?
Entonces la presión mínima que necesitamos es de 2 metros columna de agua para la salida en cada artefacto. ¿Sí? Ese sí es nuestro dato. Ahora, de estos dos artefactos no sabemos cuál es el más desfavorable, si es la ducha o es el inodoro, ¿ya? Después nos dice que utilicemos también el tema de las tablas 2.9 y 2.10 para ver el tema de la máxima descarga que podamos tener. Entonces aquí ya tenemos, fíjense, la tabla 2.9 que nos dice unidades de gasto, UGs. Entonces nos va a relacionar el artefacto sanitario con las unidades de gasto. En nuestro caso buscamos lo que son ducha y aquí tenemos dos opciones, y en el tema de inodoros también tenemos aquí varias opciones. Nosotros estamos haciendo de un baño privado, entonces nos vamos a situar aquí donde dice privado, y en el tema de inodoros también nos situamos en los dos inodoros que tenemos que nos dicen privado, ¿sí? Aunque también tenemos la opción de abajo, que es con fluxómetro, ¿sí? En el tema de la ducha vamos a elegir con privado y tenemos aquí cuatro opciones, cuatro columnas que nos dicen agua fría, agua caliente y total, ¿ya? Nosotros en este ejemplo vamos a diseñar solo para el tema agua fría, ¿sí? Ya cuando llevemos las tuberías a presión con agua caliente, entonces ya vamos a hacer un ejemplo combinado. Tal vez hagamos el mismo ejemplo y podemos utilizar y ver cómo es el funcionamiento con agua caliente, ¿sí? En este caso solo hemos visto agua fría, entonces solo diseñamos con agua fría. Entonces nos situamos en la columna que nos dice frío. Ahora nos vamos al tema del inodoro. El inodoro tiene privado, tiene con válvula y con tanque. Nosotros vamos a utilizar directamente lo que es con tanque. Entonces es 2.2. ¿Sí? Entonces, sea que nos coloquemos al frío o en el total, va a ser el mismo valor. ¿Ya? Ahora aquí surge una pregunta, ¿ya? ¿En qué casos utilizamos el total? ¿En qué casos utilizamos las unidades de gasto solo caliente y en qué casos agua fría? ¿Ya? Nosotros vamos a ver que en nuestro proyecto, cuando ya veamos el tema de agua caliente, vamos a desglosar nuestras tuberías, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener artefactos que van a ser alimentados con agua fría y también con agua caliente. Vamos a tener un lavamanos, como por ejemplo, o como en este ejemplo tenemos una ducha. Entonces vamos a tener una ducha que va a ser alimentada con agua fría y también con agua caliente. Entonces vamos a utilizar estas dos casillas, ¿sí? Que están aquí arriba, que dice frío y caliente, ¿ya? Hay algunas viviendas, ¿sí?, que no requieren, o algunos tramos, ¿sí?, sistemas pequeños de diseño que no requieren agua caliente, pero eso normalmente ya no se utiliza, ¿sí? Algunas viviendas que se diseñaban anteriormente
solo requerían agua fría, ¿sí? Entonces se hacía un diseño por ahí de una vivienda o un departamento o una edificación que solo requería agua fría, ¿sí? Y en ningún momento iba a requerir agua caliente. Entonces, en esos casos se utiliza el total, ¿sí? Entonces utilizamos la casilla que dice total, cuando solo vamos a utilizar agua fría en esa edificación y sabemos que nunca va a cambiar, ¿ya? En nuestro caso no es así. Entonces por eso le estoy diciendo en este ejemplo que es básico para que nos acostumbremos. Vamos a utilizar ahora la casilla frío, ¿sí? Y ya cuando hagamos el diseño ya veamos la teoría de caliente, vamos a entrar a la casilla caliente y vamos a ver que se hace combinación, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí van a ver que le asignamos, por ejemplo, aquí a la ducha le asignamos una unidad de gasto de 1, ¿sí? Y cuando lleguemos a agua caliente le vamos a asignar otro valor de 1. Si sumamos los dos, son 2 unidades, ¿ya? En cambio, si utilizamos un total de 1,40, es inferior ese valor, ¿ya? Entonces, por eso, este total casi no lo vamos a utilizar porque es para edificaciones que siempre van a utilizar agua fría y eso ya no existe, ¿sí? En nuestro caso vamos a utilizar siempre las columnas frío y caliente, ¿ya? Y normalmente cuando hay frío, el mismo valor se replica en caliente, ¿ya? Lo siguiente que tenemos que hacer es irnos aquí a la tabla 2.10, ¿sí? En la que nos va a relacionar la unidad de gasto con el caudal, ¿ya? Y este caudal es el máximo que podemos tener en un trabajo simultáneo de todos los artefactos, ¿ya? Entonces lo primero que tenemos que ubicarnos en la columna. Como verán, tenemos dos tipos de columnas. Tenemos, por decirles, la A y la columna B, ¿ya? Ese conjunto de columnas A son para artefactos que tienen, y por lo menos tienen un artefacto que es alimentado por tanque, ¿ya? Como en el ejemplo tenemos y como en el que ustedes también van a diseñar, ¿sí? Porque normalmente tenemos inodoros que van a ser con tanque, entonces sí o sí nos vamos a ir siempre a este conjunto de columnas, a las tipo a este. El tipo B no vamos a ir, estas de aquí. ¿Por qué? Porque son normalmente que contienen algún artefacto con válvula de descarga, ¿sí? Y normalmente las que tienen válvula de descarga son las que son utilizadas en baños públicos, ¿ya? Entonces nosotros no vamos a diseñar eso. Entonces nos vamos a abocar normalmente a las tres primeras columnas, a la A, ¿sí? A esta. Entonces aquí vamos a entrar y vamos a buscar las unidades de gasto que están en este lado de la columna, ¿sí? Y después vamos a relacionar con el caudal. Normalmente vamos a utilizar litros por segundo, ¿ya? Podemos utilizar litros por minuto, pero eso ya es una conversión que nos da extra en la columna. Pero vamos a utilizar esta de aquí. Y directamente vamos a elegir el valor que nos da para que podamos dimensionar nuestra tubería. Y posteriormente ya entramos a las tablas que son para verificar el tema del diámetro, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la tabla 2.16 para la verificación del diámetro, en el que nosotros imponemos el diámetro mínimo que va a tener nuestro artefacto, ¿sí? Y posteriormente ya entramos a las velocidades, que serían las tablas 2.3 y 2.4, con las que vemos que si están en el rango de velocidad mínima y velocidad máxima, para que no tengamos sedimentación o erosión en nuestra tubería.
o tengamos problemas de cavitación o golpe hidráulico. Una vez visto esto, ya estamos, ya podemos empezar, ¿sí?, a resolver nuestro ejemplo. Y estas serían las fórmulas que vamos a utilizar. Recordándoles de que la primera, ¿sí?, esta es de aquí. Tenemos las pérdidas por fricción, que es HF. HF es pérdidas de presión por fricción, o pérdidas mayores, o pérdidas por tubería, ¿sí? Entonces este rango vamos a utilizar. Después tenemos aquí las pérdidas localizadas o pérdidas por pérdidas menores, ¿sí?, que se denominan HL. Y después vamos a ver que tenemos que utilizar la ecuación de energía para determinar la energía final que tengamos o necesitemos para impulsar nuestro sistema pequeño, ¿sí? Entonces aquí yo ya tengo mi tablita. Aquí vamos a borrar esto. Lo estoy agrandando para que ustedes vean. ¿Sí? Aquí voy a hacer mis cálculos. Mis cálculos auxiliares voy a hacer aquí, ¿sí?, en este lado de la pantalla. Estos son los cálculos auxiliares para determinar mi planilla de cálculo. Y aquí ya voy a hacer los cálculos que voy a determinar, ¿sí?, para dimensionar mis tuberías. Primeramente me tengo que situar en dónde estoy. ¿Por qué? Porque hemos visto ya en la introducción que la presión, ¿sí?, cambia en función a la presión atmosférica cambia, y es un factor importante en el tema de los sistemas. Y también cambia el tema de la gravedad, que es una fuerza que se ejerce, ¿sí? Y hemos visto en las fórmulas que tenemos la aceleración de la gravedad. Entonces aquí yo estoy colocando la altura en la que estoy trabajando. Tengo 3.500 metros de altura, estoy en la ciudad de La Paz, ¿ya? Entonces me tengo que situar ahí, y posteriormente tengo que ver el valor de la fuerza de gravedad a esa altura. Entonces para eso utilizo la tabla 1.5, que esa la tengo en la introducción, y busco la altura, ¿sí? Aquí tengo las columnas de altura. Entonces, por ejemplo, hasta aquí tengo hasta 2600, entonces podría ser, digamos, hasta Cochabamba, pero yo estoy a 3500, ¿sí? Entonces más o menos estaría en este rango, de 3400 a 3600. Y no tengo que promediar ni sacar ningún factor, porque es el mismo valor. Aquí me dice que es 9796 metros sobre segundo al cuadrado la gravedad. Entonces ya la tengo de dato, ¿sí? Entonces nuevamente voy a mi tablita y introduzco ese valor, que es 79.6. Ese es lo que es la gravedad, ¿sí? Una vez colocado, esto ya lo vamos a ir llenando después, aunque este factor ya lo podríamos llenar, ¿sí?, pero lo dejamos. Entonces esto que ya lo hemos completado, lo marco, ¿sí? Es un cálculo
extra, un dato auxiliar que necesito, y después me voy a los datos básicos de mi diseño, ¿sí? Aquí es como organizo mi tablita. Entonces aquí yo coloco lo que es tubería, el tramo de tubería. Entonces le voy a poner otro color y digo qué tramo voy a hacer el análisis, ¿ya? Entonces nuevamente me sitúo en mi dibujo, en mi esquema. Entonces en mi esquema vuelvo a repetir. Ya de ejemplo me dice que este es mi punto 2. Entonces lo remarco, este es el punto 2. Este es el punto 3. Este es el punto 1 para que noten. Y este es T. T. Entonces puedo empezar de lo que es el cabezal de la ducha, o puedo empezar del tanque del inodoro, ¿sí? Entonces de cualquiera de los dos puedo empezar. Entonces empezaré de lo que es la ducha. Entonces el tramo que voy a hacer va a ser desde el tramo 2 hasta T, este tramo, ¿sí? Todo este tramo es el que voy a diseñar ahora, desde 2 hasta T, ¿ya? Y en realidad, según el método que estoy aplicando, que es el criterio del artefacto más desfavorable, entonces voy a ir unos milímetros antes de llegar a la T, ¿sí? Entonces sería hasta por aquí, ¿sí? Unos milímetros antes de ese accesorio, ¿sí? Entonces ahí pongo que corresponde de 2 a T, ¿sí? Entonces ahí pongo el tramito y de 2 a 3. Después voy a UGs, unidades de gasto. Entonces me voy a mi tablita que está al lado, ¿sí? Entonces estoy haciendo la ducha, ¿sí? Nuevamente me fijo y me dice aquí que es para fría 1, ¿sí? Entonces ahí coloco 1. Ya he colocado 1, me sitúo en la siguiente columna. En la siguiente columna yo lo estoy poniendo caudal. La sigla sería el Q de caudal, y coloco lo que es litros por segundo, lo que me arroja la tabla, ¿sí? Entonces voy nuevamente a mi tablita, pero a la tabla siguiente, que sería la 2.10, y me fijo para una unidad de gasto, que es el primer valor, cuántos litros por segundo tengo. Me dice 0.15. Entonces no la pienso y pongo 0.15. Listo. Súper sencillo. Ya he colocado. Ahora me voy a la siguiente columna que me dice longitud. En longitud necesito por metros la longitud total del tramo que estoy analizando. Entonces la longitud que estoy analizando, fíjense aquí, ya la tengo medida, ya es de dato, es 2 metros y aquí me dice 4 metros, ¿ya? Entonces también yo tengo que hacer y tengo que sacar esto, ¿ya? Ya después vamos a ver que esto lo podemos obtener del AutoCAD, ¿sí? De nuestros planos, de nuestro corte
después de nuestra proyección, de nuestro isométrico que vamos a tener que sacar, ¿sí? Vamos a tener que elaborar un isométrico, de ahí también podemos sacar, ¿sí? Entonces tenemos 2 metros y 4 metros en el tramo 2T. Entonces ahí simplemente le pongo más o le pongo igual en el Excel, 2 más 4, ¿sí? Entonces ya tengo lo que es la longitud. Ahora aquí ya podría hacer una conversión, puedo hacer un cálculo auxiliar para el tema del caudal, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a necesitar manejar mis caudales en valores que sean de las mismas unidades. Si estoy manejando metros, tiene que estar todo en metros, ¿sí? En mi caso tengo que convertir porque mis unidades también estoy manejando en todo lo que es metros, ¿sí? Entonces simplemente el caudal lo voy a dividir entre 1000, ¿sí? Para hacer la conversión de litros a metros cúbicos. ¿Ya? Entonces aquí, fíjense, estoy jalando la casilla de caudal, que sería mi casilla H6, ¿sí? De ustedes puede estar aquí, puede ser G, puede ser I, dependiendo de dónde ustedes estén armando su casilla de caudal. En mi caso, justo cae en lo que es H6, entonces divido, entonces ya hago mi cálculo auxiliar. Entonces ya aquí tengo en metros por segundo, ¿sí? Entonces voy avanzando. Ahora voy al diámetro, ¿sí? Aquí me voy a lo que es diámetros mínimos, que es la tabla 2.16, ¿sí? Tamaño mínimo de la tubería. Entonces me sitúo en cualquiera de las dos en caso de que no tenga. Por ejemplo, aquí estoy utilizando una, fíjense, aquí tengo un artefacto que me dice combinación de fregadero y bandeja, ¿sí? Existe en la columna internacional, pero no existe en la columna nacional, ¿sí? Porque aquí está vacío el valor, ¿ya? Entonces puedo adoptar el internacional, ya que es el mismo, ¿sí? Entonces me voy ahí, busco lo que es ducha, ¿sí? Aquí está ducha. Y me dice en ambos valores que es 15, ¿sí? DN15. Entonces me sitúo aquí y le pongo 15, DN15. Algunos me preguntarán, ya hemos visto en la introducción, ya hemos visto ahora en la teoría de tuberías a presión que estamos mencionando mucho lo que es DN. DN significa diámetro nominal, ¿sí? Y es el nombre que nosotros ya le estamos imponiendo a las tuberías, ¿sí? Según el diámetro en milímetros, ¿ya? Entonces es la nominación que nosotros le ponemos, ¿ya? Y eso está basado en el Reglamento Nacional de Instalaciones, que nos dice que nos basemos y utilicemos los diámetros nominales, que son múltiplos de 5, ¿ya? Entonces, en realidad vamos a ver que los diámetros siguen siendo, cambian un poco los diámetros reales, ¿sí? Pero aquí los vamos a colocar. Entonces aquí nos pide el diámetro que podamos utilizar. Según tablas nos dice que es 15 milímetros, ¿sí? Entonces colocamos. Después vamos a cambiar un poquito esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque este es el diámetro nominal, no es el real. Ahora podemos irnos a ver la tablita de los diámetros comerciales, ¿sí? Según los diámetros comerciales para tuberías de PVC tenemos estos tipos,
¿sí? Que sería la tabla 2.12. Aquí tenemos el DN, el diámetro nominal, o sea, la nominación, el nombre que nosotros les damos a los diámetros que se manejan en el reglamento. Antes no se manejaba esta nominación, se manejaba una combinación de nombres, ¿sí? Se podían mencionar diámetros en pulgadas como en milímetros, entonces no había una relación. Entonces vuelvo a decirles y recordarles que en la introducción les he explicado que nosotros como Bolivia nos hemos acogido al sistema internacional, entonces tenemos que irnos y desechar un poco el tema de pulgadas, ¿sí? Entonces tenemos que agarrarnos del sistema internacional y agarra lo que es milímetros. Entonces aquí tenemos el diámetro nominal de tuberías, ¿sí? Y aquí yo he dividido el diámetro interno, el diámetro real de lo que es PVC, ¿sí? Según el tipo de tubería que podamos elegir para tuberías a presión, ¿ya? Entonces aquí yo tengo clase 10, clase 12, y algunos me preguntarán qué tipo de tubería de PVC son, ¿ya? O algunos que ya han visto, han comprado, han ayudado a sus papás o han hecho algún tipo de construcción o algún trabajo de plomería, han visto que cuando uno va a la ferretería, ¿sí? Y va a comprar tubería, va a comprar y escoge la clase de tubería que quiere, ¿sí? Y tenemos clase 10, clase 12, clase 15, también tenemos esquema 40, también SDR 26, SDR 21, ¿sí? Y cada una son diferentes según el modo en el que ha sido clasificada, ¿ya? Por ejemplo, la clase 10 es una tubería que aguanta hasta 10 bares, ¿sí? Y más o menos podríamos hacer una conversión siguiendo nuestra tablita de conversión que nosotros ya hemos visto en la introducción para convertir unidades, ¿sí? Entonces podríamos decir 10 bares ¿a cuánto equivale? Entonces buscamos y podemos hacer la conversión y nos va a decir que 10 bares equivalen a 100 metros columna de agua, ¿ya? Entonces, si nosotros escogemos una tubería clase 10, significa que va a aguantar hasta 100 metros columna de agua, ¿sí? Una clase 12 va a aguantar hasta 120 metros columna de agua. Una clase 150 aguanta hasta 150 metros columna de agua. Esa es la clasificación en clases, ¿sí? Ahora aquí, en esquema 40, si nosotros elegimos una tubería esquema 40, más o menos la esquema 40, ¿sí? Varía entre 400 a 200 metros columna de agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una relación entre longitud y el espesor de la tubería. Entonces, la que aguanta más es la de DN15 y por decirles la DN200 va a aguantar solo hasta 200 metros columna de agua, ¿sí? Entonces, esta sería tal vez la más reforzada de toda esta lista. Después vamos a ver la SDR, la SDR 26 y la SDR 21, ¿sí? Que varían de 140 a 112 metros columna de agua, ¿sí? Entonces, como verán, la más reforzada, la que más aguanta es la esquema 40. Obviamente esa también va a ser la más cara. Ustedes también pueden buscar en ferreterías, en el mercado. Van a encontrar Plamat, Plasmar, esquema 40 o Tigre, ¿sí? Después también van a encontrar clase 10, clase 12, clase 15, clase SDR 26, SDR 21 también.
Cualquiera de esas están diseñadas para ser utilizadas para aguantar presión, ¿sí? Y en este caso agua. Podríamos enfocarnos al tema gas, al tema de aceite, al tema de qué sé yo, aguanta, ¿no? Porque la idea estamos diseñando para un fluido. Entonces en este caso tenemos que escoger cuál de esas. Después ya la siguiente clase vamos a ver el tema de las pruebas que se manejan en tuberías a presión, ¿sí? Pero normalmente el rango en el que se tendría que tener el uso de una tubería, y por lo menos para que aguante las presiones en el servicio y también en la prueba que se va a hacer, tendría que estar en el rango de más o menos de 100 a 120, ¿sí? Entonces, una clase 10 sería lo básico, pero lo mejor es que tal vez nos aboquemos directamente a las clases 12, 15, esquema 40, 26 o 21, ¿sí? Lo básico sería la clase 10, que estaríamos rozando tal vez el límite, ¿sí?, de la presión de servicio, ¿ya? En nuestro ejemplo podemos tomar cualquiera, ¿ya? Por decirles, yo diría, vamos a tomar, por decirles, el esquema 40, ¿ya? Entonces, ese esquema es el que vamos a adoptar en este ejemplo, y que nos dice que DN15 tiene un diámetro real de 15.3 milímetros, ¿sí? Entonces nuevamente nos vamos aquí y vamos a arreglar esto, ¿sí? Vamos a ponerle aquí el diámetro real, que sería 15.3, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la velocidad? Vamos a hacer aquí un esquemita y vamos a recordar un poco lo que hemos visto. Tenemos aquí un tubo, va a salir el agua, ¿sí? Entonces aquí lo que va a contener el fluido va a ser un tubo que va a tener una sección, ¿sí?, una sección circular, que va a tener un área, ¿sí?, y aquí vamos a tener una velocidad, ¿sí? Entonces el caudal va a ser el área por la velocidad, ¿sí? La velocidad del flujo que va a ir con un sentido y que atraviesa una sección, ¿sí? Entonces eso nos va a dar un caudal. Y la velocidad, por la ecuación de continuidad, que es esta, va a ser directamente el caudal entre el área. Lo que no tenemos que olvidarnos es que el caudal va a estar en metros cúbicos segundo y el área tiene que estar en unidades del sistema internacional relacionadas a la anterior. Entonces va a tener que estar en metros cuadrados, ¿sí? Y la velocidad que vamos a obtener va a ser en metros por segundo. Nos situamos en lo que es la siguiente columna, le colocamos velocidad. Yo en mi caso le he puesto veloz punto B de velocidad, metros por segundo, la unidad, y relaciono lo que es el caudal, ¿sí?, que lo tengo aquí, pero en realidad este ya lo he convertido en metros por segundo, que está aquí, y necesito determinar el área. Entonces aquí, vuelvo aquí, para una sección de tubo, el área
¿sí? Vamos a recordar que es pi el diámetro al cuadrado cuartos, ¿sí? Entonces tenemos aquí una sección. Entonces el área de una sección circular es pi diámetro al cuadrado cuartos, ¿sí? Entonces yo ya tengo el diámetro, ¿sí? Entonces lo único que tengo que hacer es colocarlo, ¿ya? Entonces aquí, fíjense, relaciono que es B6. Aquí está, fíjense. Aquí está B6. Aquí está B6. Entonces aquí coloco lo que es B6, que es mi caudal. Lo divido entre el área. Y esto sería mi área. En fórmula estoy colocando lo que es pi. Ustedes simplemente ponen pi entre paréntesis y el Excel lo reconoce como valor. Pi, abro paréntesis, cierro paréntesis. Ese es fíjense aquí, B6, que sería mi caudal. Raya de división, que estaría colocando aquí. Y aquí pongo paréntesis, abro, y aquí voy a cerrar el paréntesis mayor. ¿Por qué? Porque estoy generando aquí el área, que es pi, pi, abro paréntesis, cierro paréntesis, por, aquí estoy multiplicando. ¿Qué multiplico? Pi diámetro. En mi caso es J6, pero lo estoy utilizando en milímetros. Aquí fíjense, aquí estoy utilizando en milímetros, le he puesto 15.3 milímetros, entonces tengo que convertir a metros. Entonces por eso divido entre 1000 y ya lo tengo en metros. Entonces J6, que es mi diámetro, 15.3 milímetros, entre 1000 me va a dar metros, ¿sí? Entonces ahí está la división y lo elevo al cuadrado. Por eso pongo este símbolo, sombrerito, y 2, cierro paréntesis porque ese es ya el diámetro, y posteriormente lo divido entre 4. Pi diámetro al cuadrado cuartos. Ese es el área, ¿sí? Entonces vuelvo a decirles, lo divido el diámetro entre 1000. ¿Por qué? Porque está en milímetros. Aquí está en milímetros. Estoy colocando 15.3 y necesito en metros. Entonces le divido entre 1000. Ya tengo metros. Entonces ya está mi fórmula completa, ¿sí? Ya jalado. Y tengo aquí el siguiente valor, que me sale 0.82, ¿sí? Metros por segundo. Entonces ahora tengo que ir a hacer la verificación de velocidades. Entonces tengo que situarme en las tablas 2.3 y 2.4. Aquí está la tabla 2.3 y 2.4 y tengo que verificar la velocidad. Uno, que no sea muy baja, por lo tanto no tiene que ser menor a la velocidad mínima, que es de, fíjense, toditos coincide, cualquier diámetro me sale que es la velocidad mínima 0.6 metros por segundo. En mi caso me sale 0.82, entonces estoy bien, no va a haber sedimentación. Entonces tengo que irme al extremo superior, velocidad máxima. Entonces en el DN15 me dice que no tendría que superar el 1.6. Ahora en la tabla 2.4 me dice que para PVC, ¿sí?, tendría que estar en un rango de 1.20 y 1.60 y 1.80, ¿sí? Entonces
tampoco, ¿sí? Sí, del mínimo me he ido un poco más por debajo, pero en la tabla 2.3 cumple. Entonces esta no la toma en cuenta, este valor de aquí, ¿sí? Ya he cumplido con este. ¿Ya? Entonces tengo que cumplir, hacer una relación de conjuntos. Es decir, si cumplo con este, que es el más desfavorable, entonces ya la siguiente ya no, ¿sí? Entonces verifico y lo más desfavorable es que llegue de 0,6 a 1,6, ¿sí? En mi caso me sale 0.82, entonces es mayor a 0,60 y es menor a 1,60, entonces está bien. Seguimos. Como verán, ya hemos completado la primera parte, que serían los datos básicos del dimensionamiento, ¿sí? Hasta lo que es la columna velocidad. Ya hemos llegado, hemos dimensionado el tramo 2T, ¿sí? Y nos dice que tiene una dimensión de N15, ¿sí? Esquema 40, o sí, esquema 40 hemos adoptado. Y la velocidad cumple. Estamos dentro del rango. Lo siguiente que tenemos que hacer es calcular las pérdidas, ¿ya? Esto de aquí, pérdidas de carga. ¿Para qué? Para que obtengamos la presión necesaria para que funcione nuestro sistema. Vamos a ver y cuál es el artefacto más desfavorable. De momento no sabemos, pero vamos a ver. Entonces tenemos que sacar esas presiones, ¿sí? Y para obtener esas presiones tenemos que saber dónde perdemos presión. Entonces vamos a ver nuevamente. Entonces, fíjense que tenemos esta fórmula, ¿sí? Y esa es la fórmula de energía aplicada a un pequeño sistema que no tenga bomba, ¿sí? En la que tenemos la presión de ingreso o presión de entrada, que sería P1, y presión 2 sería la presión de salida, ¿ya? Aquí ya hemos igualado a lo que son las pérdidas, ¿sí? O sea, la presión de ingreso menos la presión de salida nos tiene que igualar al delta de pérdidas, ¿sí? Acuérdense que estamos diciendo que la energía no se pierde, se puede transformar o convertir. Entonces vuelvo a decirles, aquí tenemos sumatoria de lo que es HF y sumatoria de lo que es HL. HF, vuelvo a decirles, es la pérdida por fricción. HF, pérdida por fricción. Y HL es la pérdida localizada o pérdida por los accesorios o pérdidas menores, ¿sí? Entonces, de esta fórmula, lo que estoy resaltando son las pérdidas o ganancias en el tema de presión en tuberías por la cinemática, ¿sí? Por la velocidad. Esos dos términos, ¿sí? Normalmente se aproximan a 0, ¿sí? Tienen un valor muy bajo, ¿sí? Pueden ser 0.1, 0.3, ¿sí? Donde aparecen muy fuertes, donde tenemos tuberías de gran diámetro, ¿sí? En nuestro caso son tuberías muy pequeñas que manejamos en el tema de edificación en viviendas. Entonces, esto ya lo vamos a ir despreciando, no vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Este valor de aquí no lo vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Entonces nos va a quedar simplemente lo que es
la presión 1 menos lo que es la presión 2 menos el delta Z igual a sumatoria de pérdidas por fricción más sumatoria de pérdidas localizadas o por accesorios, ¿sí? Este de aquí, que es nuestro delta Z, ¿sí?, es la diferencia geométrica que existe entre el punto 1 y el punto 2, ¿ya? En nuestro ejemplo va a ser directamente la altura de nuestra ducha, ¿sí?, de la salida de nuestra ducha, porque hemos dicho que el punto de salida que estamos tomando en cuenta es el platito donde sale el agua en la ducha, ¿sí? Entonces esto va a ser lo que vamos a averiguar, delta P. Entonces vamos a hacer delta P igual, ¿sí?, a la sumatoria de pérdidas más esto. Y ahí se resume nuestra formulita, ¿sí? Sumatoria de pérdidas por fricción, sumatoria de pérdidas, no, aquí me estoy equivocando. Sumatoria de pérdidas menores o por accesorios y la energía necesaria para subir o bajar el agua a un punto, ¿sí?, que sería la geométrica, delta Z. Ahora, ¿cómo determinamos HF y HL? Tenemos esto. Nuevamente vemos esta formulita, ¿sí? HF es la más complicadita, que nos dice que tenemos el factor de fricción, que es F, por L, que es la longitud. Ya tenemos calculada la longitud, acuérdense, hemos sumado. Diámetro, tenemos el diámetro. Velocidad, también tenemos la velocidad, hemos calculado, nos ha salido 0,82 metros por segundo, ya tenemos la velocidad. La gravedad también es un dato que hemos sacado para la altura de la ciudad de La Paz. El factor de fricción F se relaciona a que al número de Reynolds, ¿sí?, que ya vamos a entrar y vamos a ver qué es la velocidad relacionada con el diámetro y lo que es la viscosidad cinemática, ya. Entonces eso ya también lo vamos a calcular. Y en el cálculo aquí tenemos lo que es K, que es la rugosidad, que también podemos obtener de tablas. Tenemos aquí nuevamente el diámetro, nuevamente lo que es Reynolds, nuevamente lo que es Reynolds, ¿sí?, y ln, que es el logaritmo neperiano. Entonces simplemente es la fórmula, que es medio larga, y podemos obtener lo que es HF. ¿Qué es HL? Es la velocidad, que la tenemos, la gravedad tenemos, y KL, que la vamos a obtener de tablas, ¿ya? Entonces igual esto y esto lo podemos obtener fácilmente. Entonces nos situamos en lo que es la parte de pérdidas de carga, y donde nos dice tuberías, ¿sí? Entonces en tubería, yo estoy poniendo aquí, en realidad serían las pérdidas en las tuberías. Tenemos lo que son mayores o por fricción. Entonces aquí yo le pongo F, que es el factor de fricción. HF ya sería la pérdida, y la tengo en metros, ¿sí? En realidad serían metros columna de agua, pero yo lo pongo metros para uniformizar mis unidades, ¿sí?, ya que es como si fuera lo mismo, ¿sí? Entonces lo que necesito, ¿sí?, es la rugosidad. Esto que estoy marcando, le vamos a poner de otro colorcito, y la rugosidad, que es K,
me viene en milímetros, entonces busco la tablita en los documentos que les he dado y es la tabla 2.5. La 2.5 me dice que para el material que estoy utilizando, que es PVC, la rugosidad me sale 0.0015 milímetros. ¿Ya? Si utilizara otro tipo de material tendría que buscar aquí, ¿sí? Entonces ya tengo ese valor, entonces lo pongo aquí, ¿sí? Fíjense, en este lado he puesto 0.0015, ¿sí? En milímetros. Aquí lo vamos a poner para que se note, porque... Y después lo siguiente que tengo que hacer es sacar el número de Reynolds, que yo lo pongo que es RE. Y es la velocidad por el diámetro entre la viscosidad, ¿sí? Entonces nuevamente puedo irme aquí a las tablitas que tengo y me voy a ir aquí. Y estas tablitas ya las tenemos en lo que es la introducción. En el capítulo 1, que es introducción, la tabla 1.8 me dice viscosidad del agua. Entonces, normalmente el agua fría va a estar a 20 grados, ¿sí? Puede estar a poco menos, poco más, ¿sí? Pero lo común es que esté 20 grados. Entonces busco aquí y aquí tengo la viscosidad cinemática que me dice que es 1.003 exponente a la menos 6, ¿sí? Entonces ya tengo ese valor. Entonces aquí ya pongo mi formulita. Entonces fíjense aquí, yo ya relaciono lo que es la velocidad, que en mi caso, no se nota aquí, entonces verlo. Aquí fíjense, es K6, ¿sí? Entonces aquí estoy K y aquí está 6, entonces es este valor que he hallado, 0.82 por, ¿sí? Abro paréntesis y ¿qué multiplico? El diámetro. El diámetro es J6 en mi caso. Entonces el diámetro nuevamente es el diámetro real que estoy poniendo, que es 15.3. Y nuevamente lo divido entre 1000. ¿Por qué? Porque tengo que tener unidades acordes, ¿sí? Homogéneas. Entonces lo divido entre 1000 y obtengo ya en metros. Entonces los milímetros que tengo, 15.3, ya con la división de 1000 ya lo tengo en metros. Entonces la velocidad por el diámetro entre, fíjense que estoy dividiendo entre la viscosidad, y la viscosidad era este valor, aunque aquí lo voy a corregir porque el valor que hemos hallado en tablas era 1003, ¿sí? 1.003. entonces aquí cambio esto y le pongo. Entonces el número de Reynolds me sale 12.445, ¿sí? Normalmente el número de Reynolds es por encima de 1000, ¿sí? Y por debajo de lo que es 20.000, ¿sí? Está en ese rango. No les puede salir el número de Reynolds 0.2, no les puede salir 1, 2, ni 10, ¿sí? Ni tampoco les puede salir 1.000.000, ¿sí? No, tendría que estar en un rango, vuelvo a decirles, de 2000 a 50.000, más o menos, tendría que estar el rango, ¿sí?
Entonces ya tengo ese valor, número de Reynolds, que es mi cálculo auxiliar. Nuevamente me voy aquí a lo que es F, ¿sí? Y voy a hacer ya el cálculo ahí del factor de fricción. Y el factor de fricción hemos dicho que es 0.25 entre logaritmo de paréntesis. Siempre no se olviden en tema fórmulas aplicar paréntesis. Mientras más paréntesis, más nos aseguramos de que el valor que estamos calculando sea el correcto. Si nos olvidamos los paréntesis, lo que hace el Excel es calcula la fórmula de manera directa, ¿sí? Se olvida, ¿sí? No nos va a entender, ¿ya? Entonces mejor es que apliquemos paréntesis, ¿sí? Entonces aquí volvemos a utilizar. Fíjense, aquí estoy utilizando C6, que sería que sería la rugosidad, y lo divido entre 1000. ¿Por qué? Porque nuevamente la rugosidad estoy utilizando en milímetros, entonces necesito en metros, entonces por eso estoy dividiendo, no es que me estoy inventando otra fórmula, ¿sí? Entonces K, que es la rugosidad, lo divido entre 1000 para que esté en metros, y después lo divido entre 3.6, que es de la fórmula, entre J6, que sería el diámetro, aquí, y nuevamente el diámetro lo divido entre 1000, ¿sí? Para que sea en metros, ¿ya? Para evitarme esto de dividir entre 1000, también podría hacerme aquí una casillita auxiliar para lo que es el diámetro, ¿sí? En metros, podría ser, ¿sí? Pero yo he utilizado de esta manera, ¿ya? Ahora aquí más 5.74 de la fórmula, ¿sí? Entre D6, que sería este valor, que es el número de Reynolds, ¿sí? Y este número de Reynolds ya viene con unidades de metro, ¿sí? Entonces directamente lo elevo a 0.9 y obviamente ya toda esta parte de aquí que está hasta aquí, ¿sí? Fíjense, desde aquí hasta aquí lo elevo al cuadrado, como en la fórmula que tenía. Y con eso obtengo mi valor del factor de fricción. Aunque esta fórmula de aquí es la antigua, vamos a hacer la que es actual. Pero normalmente el rango del factor de fricción está en esto, ¿ya? El factor es 0.02 y más o menos puede llegar a 0.04, ¿sí? En ese rango va a estar el valor del factor de fricción. Si les aparece un valor de 1, de 10, de 300, de 3000, está mal, ¿sí? Lo que han calculado. Tiene que estar en un rango de 0.01, 0.02 a 0.04, ¿sí? Obviamente que nosotros vamos a tomar los decimales significativos para que podamos hacer el cálculo, ¿sí? Ojo que estamos en lo que es pérdidas mayores. Después lo que viene es HF. HF ya son las pérdidas. Y si nos acordamos directamente, la velocidad relacionada con la gravedad multiplicada con el factor de fricción, ¿sí? Entonces aquí nuevamente tenemos aquí la longitud, ¿sí? Que está aquí, la longitud total del tramo que estoy analizando,
lo que es J, aquí es I, J, que es el diámetro. Nuevamente lo divido para tener en metros. Después tengo aquí lo que es K, que es la velocidad, pero es la velocidad al cuadrado, ¿sí? Este valor no tengo que convertirlo porque está en metros por segundo. Entre 2 veces la gravedad. Entonces, aquí fíjense que es 2A a 6 y aquí está el A, ¿sí? Aquí está A 6 y eso es lo que me manda la gravedad a la altura de la ciudad de La Paz, ¿sí? Entre lo que es y por L6, y L6 es el factor de fricción que hemos calculado. Entonces me sale una pérdida de 0.39 metros, casi 40 centímetros de pérdida en lo que es. Ahora nos vamos a las pérdidas menores, ¿sí? Normalmente las pérdidas, por su nombre, tendrían que salir menos de lo que es las pérdidas mayores, pero depende del diámetro que nosotros manejemos y de los accesorios que tengamos. Ahora, acuérdense que aquí yo estoy poniendo lo que es HL y aquí al ladito le estoy poniendo lo que es especial, ¿sí? Porque según lo que les he dado la descripción de la teoría, en pérdidas menores también podemos tener lo que son especiales, que serían los hidrómetros, o sea, los medidores y también los calefones, ¿ya? En este caso, que es un ejemplo básico, no tenemos eso. Entonces, vamos a tener un valor de 0. Entonces, tenemos que determinar lo que es KL. Este KL lo vamos a determinar de lo que son las tablitas. Entonces nos vamos a fijar y ya en el gráfico ya nos dan los datos. Aquí nos dice que el cabezal de la ducha tiene una pérdida de 12, KL12. Nos dice que va a tener una válvula globo con un KL10, ¿sí? Y tenemos lo que son aquí también tenemos otro que es el codo. Tenemos, esto es lo que voy a marcar, son las pérdidas que vamos a tener por esos accesorios. Entonces, como hemos dicho que vamos a tomar solo el tramo desde 2 hasta T, hasta antes de la T que existe, entonces no la tomamos en cuenta, la vamos a tomar después en cuenta, ¿sí? No es que no la estamos tomando en cuenta en todo el diseño. Entonces vamos a tomar el cabezal que nos dice que es 12, nos dice que la válvula globo tiene un valor de 10 y tenemos que averiguar lo que son codos, ¿sí? Que tiene 2 codos. Entonces nos vamos a la tablita. Aquí nos vamos a la tablita y fíjense, el primer accesorio que tenemos aquí es codo de 90 grados, este de aquí, el que tenemos, y nos dice que el KL, o sea, este, lo tenemos de esta tabla, es 0.90. Entonces ya tenemos, ¿sí? Si no nos hubieran dado de dato, igual hubiéramos tenido el dato del cabezal, ¿sí? Aquí está el cabezal y nos dice que es 12, ¿sí? Y en el tema de la válvula globo, igual. Aquí está válvula globo, que es esta de aquí. Nos dice que es 10. Entonces, de ahí obtenemos, entonces tendríamos solo esos esas
esos valores de K, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es sumar, ¿sí? Nos dice que es 10 más 12 más 0.9 por 2. ¿Ya? Estoy poniendo 10, 12 y 0.9 de los codos y son 2. Entonces sumo todo eso. Entonces aquí podría ser igual, ¿sí? Yo le pongo más y automáticamente lo va a sumar. Y me dice que es 23.8. Ahora tengo que calcular la pérdida HL. Entonces HL nuevamente es la relación. Entonces aquí, está aquí, ya. Nos dice que es K, aquí está, es la velocidad, que ya la tenemos, elevado al cuadrado. ¿Sí? No se olviden de ese símbolo. K6 elevado al cuadrado es la velocidad que hemos obtenido. 0.82 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. 2 veces la gravedad. ¿Sí? A6 es la gravedad. Entonces nuevamente relacionamos. Y N6 es el nuestro factor de fricción K, KL, que está aquí, ¿sí? Este de aquí, que no me alcanza a mostrarles, ¿sí? Pero ese es el... Entonces fíjense, aquí está relacionando. Entonces aquí yo tengo lo que es la gravedad, lo que es el factor que hemos obtenido. Entonces directamente hago esa multiplicación, vuelvo a decirles, de la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, que está aquí. Entonces me sale 0.81. Entonces con eso ya tengo lo que son pérdidas menores, ¿sí? Y fíjense, aquí me sale 0.39 y aquí me sale 0.81. Entonces las pérdidas que tendría que ser menos que las mayores ahora son mayores, ¿sí? Entonces varía, ¿sí? Entonces lo siguiente que tengo que hacer es las pérdidas por la disposición geométrica que tenemos, la entrada y la salida. Entonces aquí yo le pongo geo Z1 con Z2, o sea el punto 1 con el punto 2, ¿ya? Entonces nuevamente me tengo que fijar en mi gráfico. Entonces veo, y la altura de mi ducha está a 2 metros, ¿sí? Eso lo tengo como dato, 2 metros, ¿ya? No me interesa la longitud, o sea los 4, sino la altura, la diferencia entre T y 2, la diferencia geométrica, ¿sí? Entonces la diferencia geométrica entre esos dos puntos es 2 metros. Entonces aquí pongo 2. Entonces ya tendría esta parte también. Y la presión de salida. La presión de salida es la presión que va a salir en el cabezal de la ducha. Y hemos visto que la presión mínima para lo que es el tanque inodoro y el cabezal de la ducha, el lavamanos y varios artefactos en el sistema nacional es de 2 metros columna de agua. Entonces directamente yo le pongo 2, ¿sí? Entonces aquí esto lo marco con un valor de 2. Y finalmente calculo la presión en el punto
o en el nodo T, ¿sí? Con esta formulita de aquí abajo. ¿Por qué? Porque ya tengo HF, ya tengo la pérdida de fricción localizada y el delta Z, el desnivel. Entonces puedo determinar la presión de salida, que en realidad va a ser la sumatoria de mis pérdidas, ¿sí? Por eso estoy sumando, ¿sí? Entonces aquí yo tengo lo que es M6 más M más O6 más P6 más Q6 más R6, que es la fila donde están. Fíjense, empiezo desde M, que sería esto, que serían las pérdidas por fricción, que es 0,39. Entonces desde aquí es de donde sumo, ¿sí? Sumo esta. Si tuviera las especiales, también la geométrica y la presión de salida que necesito, ¿ya? Entonces ahí me dice que el valor, la presión que necesito en T para que mi agua salga con una presión en la ducha de 2 metros es de 5.2, ¿ya? En T necesito 5.2 metros columna de agua para que para que el artefacto funcione correctamente, para que ese dibujito que hemos hecho, para el dibujo de la ducha, funcione bien, ¿sí? Para aquí, ¿sí? O sea, la presión que hemos determinado es en este punto de aquí, T, que necesitamos 5.2. ¿Para qué? Para que la presión que sale del platillo de nuestra cabezal, de nuestra ducha, sea de 2, ¿sí? Con eso ya hemos calculado este primer tramo. Y podríamos irnos al siguiente tramo, ¿ya? Entonces esto ya está también. Ahora ustedes dirán, y ahora tengo que volver a hacer la misma introducción de fórmulas, todo. No, esa es la gran ventaja de manejar un Excel, una hoja electrónica. Ya no tenemos que volver a introducir, simplemente agarramos toda la fila, ¿sí? Fíjense, yo agarro, no suelto el clic izquierdo de mi mouse, ¿sí? Y después puedo hacer control C, marco todo esto y control B, y verán, ya tengo los datos aquí, los cálculos auxiliares ya están llenados, no vuelvo a introducir. Lo que sí tengo que modificar es esto de aquí, el tubo, el siguiente tramo. Lo demás ya no, ya está en fórmula y ya no tengo que cambiar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en el tramo siguiente, que es el tramo 3T, entonces aquí yo pongo tramo 3T, ya lo tengo. ¿Qué unidad de gasto? Hemos dicho que es un inodoro, entonces me voy a lo que es inodoro y me dice que la unidad es 2.2, ¿sí? Entonces automáticamente le pongo aquí 2.2, ¿tá? Ahora voy y busco lo que es su caudal. Nuevamente me voy a la tablita, que la tengo al ladito, que es la 2.10, y busco 2.2. Fíjense que el valor es entero, me dice que es 2. Entonces, como ya me he pasado del 2, me tengo que ir al superior, entonces voy a ir al 3. Entonces nuevamente el 3 que me dice que es el mismo valor, no ha cambiado, 0.15. Entonces se mantiene. Lo que va a cambiar es la longitud. Entonces veo aquí y fijo qué longitud tiene. Entonces me dice que es 1 metro. Todo esto de aquí hasta aquí, hasta antes de llegar a la T, es 1 metro, ¿sí? Entonces ahí le pongo 1 y listo.
y luego voy nuevamente a elegir el diámetro. Y el diámetro mínimo para lo que es inodoro, ¿sí? Aquí tengo, están aquí, pero aquí me dice que con tanque de descarga. Entonces en el tema internacional me dice que es 10, entonces me salto porque estoy en el nacional, y el nacional me dice que es 15. Entonces mantengo mi DN15, utilizo esquema 40, que es 15.3 exacto. Ya no tengo que verificar porque la fórmula es la misma, ya me dice que es 0.82, F ya me lo calcula, HF ya me lo calcula. Lo que sí cambiaría son las pérdidas menores, porque esas dependen del número de accesorios, ¿sí? Entonces nuevamente tengo que irme a mi dibujo y verifico cuántos accesorios tengo. Entonces, según el gráfico, tengo lo que es el flotador. Aquí ya me dice que el KL del flotador es 14, ¿sí? Lo que es la válvula, nuevamente es una válvula globo, me dice que es 10, tiene una válvula globo y tiene una T aquí. Entonces hacemos también antes de la, o digo, tiene un codo, y hacemos antes de la T de abajo, que no la tomamos en cuenta en este tramo sino en el siguiente. Entonces decimos 14 más 10 más el codo, ya. Entonces nuevamente voy aquí a mi fórmula, entonces digo 14 más 10 más el codo, que era 0.9. listo, me sale 24.9. automáticamente ya me lo relaciona con la velocidad y la aceleración de la gravedad. Ya tengo mi HL, que me dice que es 0.85, especiales no tengo. La altura geométrica, nuevamente veo, y la altura geométrica coincide con la longitud, porque es 1 metro que tiene que subir el agua para llegar al inodoro, al tanquecito, ¿sí? Entonces le pongo aquí 1 metro. La presión de salida en el inodoro, nuevamente nos vamos a la tablita y nos dice que para los accesorios es 2 en el sistema nacional, bajo la normativa nacional. Entonces le ponemos 2. Y la presión en el punto T venido desde el tanque es 3.9. entonces ya tenemos aquí dos valores, este y este. Entonces ahí ya podemos hacer un análisis de cuál es el artefacto que necesita más presión. Según este análisis de estos dos artefactos que hemos llegado solo hasta el punto T, ¿sí? ¿Cuál sería el artefacto que necesita más presión? Sí, la ducha hemos visto que necesita 5.2 metros de columna de agua en el punto T para que salga una presión mínima, ¿sí? En cambio el inodoro necesita menos presión, 3.81, ¿sí? Entonces la ducha es el artefacto más desfavorable, ¿ya? Y como su compañero también decía, tiene mucha relación con la altura. Si se dan cuenta, y si ustedes se dan una vuelta por su baño, el que tiene normalmente el artefacto que tiene mayor altura es el baño, es la ducha, ¿sí? Ningún artefacto tiene una mayor altura que esa, ni el lavaplatos, ni la lavadora, no, es la ducha, ¿sí? Entonces, el común de los casos siempre va a ser la ducha, no se olviden eso. También cuando ya veamos el tema de agua caliente, la ducha va a ser el más desfavorable. Entonces hemos visto que el artefacto más desfavorable es la ducha, o sea, corresponde al tramo 2T. El 3T sería el menos desfavorable, ya que si nosotros tenemos una presión que introducimos en el punto T que sea de 5.1, entonces ya cumpliríamos también con el inodoro, ¿sí?
porque el inodoro solo necesita 3.81 en el punto T. Entonces solo nos tenemos que abocar a un tramito, ¿sí? Entonces ya en el siguiente cálculo vamos a ver cómo hacemos esto. Fíjense, ya lo siguiente que tenemos que hacer, esto de aquí vamos a borrar porque esos dos tramos no corresponden. Tenemos el último tramito, que es el tramo T1, ¿sí? Entonces aquí yo le pongo el tramo T1. Aquí. Es el último tramo. El tramo de ingreso a mi baño, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué unidades de gasto tengo? ¿Sí? En realidad, en este tramo no tengo ningún artefacto nuevo. No tengo, ¿sí? No tengo nada de artefactos nuevos. Pero sí, lo que sí tengo es que el agua que está circulando por este tubo es el agua que tiene que alimentar el tanque del inodoro y la ducha, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es sumar las unidades de gasto de los dos tramos anteriores. Entonces, lo que hago es más este más este, o sea, más 1 más 2.2, que sería el inodoro más la ducha, ¿sí? Y me sale 3.2. Esas serían las unidades de gasto para ese tubo. El caudal, nuevamente me tendría que ir a mi tablita. Espero que esté cerca mi tabla. Aquí está mi tabla. Fíjense, nuevamente tengo 3.2, pero ya me paso del valor entero que tengo de 3, entonces voy al siguiente. El siguiente es el 4, ¿sí? Y el 4 me dice que es 0.17 el caudal. Entonces ahí cambio 0.17. Y van a modificarse los valores de cálculo que está, porque es automático en el Excel. Ahora la longitud. La longitud va a ser desde 1 hasta T. Este tramo es el que tengo que saber. Y aquí me dice que es 5 metros. ¿Sí? Vuelvo a decirles, eso ustedes también van a tener que calcular, pero del AutoCAD. ¿Sí? Entonces 5 metros tengo desde 1 a T. Entonces aquí pongo 5 metros. El diámetro. En este caso parto del diámetro que viene en mis tubos, ¿sí? Mis tubos vienen con un diámetro DN15, entonces mantengo DN15 y verifico velocidad. Como ya tengo mi fórmula introducida en el Excel y que ya lo he jalado y lo he copiado, no tengo que volver a introducir, entonces me sale que es 0.92, ¿sí? Pero imagínense que puedo verificar automáticamente aquí, entonces puedo meter, introducir 20, DN20, ¿cuánto me sale? Porque digo, aumentaré el diámetro porque tengo dos artefactos, entonces veré si cambia algo, ¿ya? Entonces le pongo DN20 y como verán, cambia, me dice la velocidad baja, ¿sí? A mayor diámetro, su velocidad va a ser menor por la ecuación de continuidad, acuérdense, ¿sí? Entonces aquí yo tengo 0.54 metros por segundo. Eso significa que estoy por debajo de la velocidad mínima. Entonces eso me dice, no debiste aumentar el diámetro, vuelve al diámetro anterior, ¿sí? Entonces vuelvo a mi diámetro. ¿Por qué? Porque voy a generar sedimentación en mi tubo, entonces no quiero. Entonces vuelvo a mi diámetro y me dice 0.92, entonces me quedo con ese diámetro. Entonces toda mi tubería va a ser DN15. Y si hablo específicamente de un diámetro, esquema 40 PVC es 15.3, ¿sí? Entonces ya tengo calculado eso.
Ahora tengo que calcular las pérdidas, ¿ya? Me voy, ya no tengo que calcular las pérdidas mayores porque esas están relacionadas a la velocidad y a la gravedad. Y nuevamente vuelvo a decirles a lo que es el número de Reynolds, que ya está introducido. Entonces no tengo que tocar aquí, ya me lo ha calculado automáticamente. Voy a las pérdidas menores donde sí cambia. ¿Por qué? Porque es en función a los accesorios. Entonces nuevamente me tengo que ir a mi gráfico y ver qué accesorios no he tomado en cuenta, ¿ya? Entonces aquí me fijo y aquí tengo una T o una T, ¿sí? Y también tengo un ingreso de tubería, ¿ya? Que puede ser de un diámetro mayor o un diámetro menor. Tengo esos dos. Entonces esos dos tengo que buscar en la tablita. Me voy a mi tablita 2.7, 2.8 y busco. Entonces aquí me fijo que tengo dos T's, estas dos. Me dice que hay una T con flujo derivado, o sea que ingresa y hace un codo, se deriva, no va directo. Y hay otra T con flujo directo, o sea que viene aquí y se pasa de largo. ¿Ya? Entonces puedo tener esas dos posibilidades, pero fíjense que los valores son diferentes, ¿sí? Entonces tengo que fijarme bien cuál es el artefacto más desfavorable para mi diseño, ¿sí? Y en el cual veo, me fijo y obviamente que el más desfavorable hemos dicho que es la ducha. Entonces el flujo va a ir ahí de manera directa, ¿sí? De manera directa va a ir a mi artefacto más desfavorable, ¿sí? Entonces voy a utilizar el codo con el flujo directo. Entonces flujo directo es 0,9. Tomo ese. Ahora, en el ingreso, tengo una tubería que está, que tiene una entrada normal, ¿sí? Entonces puedo imaginarme que puedo tener una tubería de menor diámetro y justo en el baño va a cambiar, entonces va a haber eso. Entonces, para ese tubo tomo esto, ¿sí? Solo para ese ingreso. Fíjense que esto, cuando ya hagamos el diseño completo, no va a haber, nos vamos a saltar. Y eso sí se va a presentar cuando tengamos la conexión desde la calle hacia nuestro medidor, ¿sí? Hacia nuestra propiedad. Vamos a tener esa conexión, esta entrada de tubería normal, ¿sí? En este caso estamos tomando en cuenta, ¿por qué? Porque no sabemos el diámetro posterior que habrá, ¿sí? Entonces tenemos que darle una pérdida de manera genérica, ¿ya? Entonces adopto estos dos valores y me voy a la tabla. Entonces aquí pongo nuevamente igual 0,5 más 0,9. Entonces me da 1,40 y la pérdida es de apenas 0,06. Especial no tengo. Geométrica me tengo que fijar si hay un desnivel geométrico en mi dibujo. Y el punto 1 y el punto T están al mismo nivel, ¿sí? Están al mismo nivel aquí. Entonces no hay un desnivel. Entonces ahí pongo 0. La presión de salida. Aquí no hay un artefacto. Si hubiera un artefacto en el punto T,
ahí diríamos necesito una presión de salida de 2, ¿sí? Pero no. Este ya es un tramo secundario que va después de los artefactos, entonces no hay. Entonces yo le pongo 0. Ahora tengo que hacer ya la suma completa para el punto 1, porque la presión en el punto 1 va a ser la suma de pérdidas que yo tengo aquí en todo mi tramo más las pérdidas de mi artefacto más desfavorable, ¿sí? Y hemos visto y hemos coincidido con ustedes que el artefacto más desfavorable era el de la ducha, el tramo T2. Entonces ese tengo que sumarle, ¿sí? Entonces aquí lo que hago es, fíjense, sumo la pérdida mayor, la pérdida menor, la pérdida especial, la geométrica, que son 0, 0, la presión de salida, que es 0 también, pero adicionalmente le voy a sumar algo más. Le voy a sumar la presión del tramo T2 o 2T, que sería 5.2. Entonces me voy ahí, ¿sí? Fíjense ahí. Me voy ahí, marco y hago Enter, ¿sí? Entonces ahí ya tengo la presión en T, ¿sí? Venido desde mi artefacto más desfavorable, o sea, venido desde mi ducha. ¿Ya? Entonces ya tengo la presión en 1, ¿sí? Entonces ahí es lo que me preguntaba, ¿sí? Me dice, determine, la pregunta era, determine los máximos y el factor de simultaneidad, dimensione todas las tuberías y determine también la pérdida de presión en el punto 1. Aquí está, ¿sí? Que es la entrada a mi baño. Entonces, la presión final o la presión que necesito en T, ¿sí? Es 5.67 metros columna de agua, ¿sí? Sería un error que tome la presión venida desde el inodoro, porque si tomo esa presión, automáticamente este valor va a ser más pequeño y no va a cumplir, no me va a dar la presión suficiente para llegar a la ducha, ¿sí? Entonces vean que lo más moroso que ha sido es introducir las fórmulas de la parte de arriba, pero después he copiado todo el resto para determinar.